Buenas tardes, buenos días, en función de sus horarios, ya que nos siguen asistentes de hasta unas 20 ubicaciones internacionales distintas. En nombre de Fundación Mapfre, agradecerles su asistencia y darles la bienvenida a este webinar que celebramos desde Red Cumes sobre genética y seguros. Permítanme unas breves palabras sobre Fundación Mapfre, una entidad sin ánimo de lucro con una gran trayectoria que desarrolla sus actividades en varios ámbitos de actuación con los que reforzar su compromiso responsable hacia la sociedad. Fundamentalmente en España y Latinoamérica, como son la acción social, la cultura, la seguridad vial, la salud, prevención y los seguros y la previsión social. Es en estos dos últimos en los que se enmarcan todas las actividades que desde Red Cumes venimos organizando y más concretamente el seminario online que estamos celebrando. En la mesa me acompañan el doctor Antonio López Farré, director de la Unidad de Investigación Cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, José Miguel Rodríguez Pardo del Castillo, profesor de la Universidad Carlos III, y la doctora Ana Villanueva Alonso, directora médica de Mapfre Reaseguros. Cada ponente dispondrá de unos 15 minutos y dejaremos una gran parte del tiempo para atender las consultas al final, y para ello hemos habilitado un chat. El chat lo pueden encontrar en el margen inferior derecho de su pantalla y les ruego que dirijan todas sus consultas a mi atención, a Paula Torres, que actuaré de moderadora. ¿Por qué la Fundación está interesada en estos temas? Existe un desconocimiento o mala interpretación sobre los cambios a los que el sector deberá enfrentarse en el futuro en cuanto a factores genéticos se refiere, y especialmente a la hora del cálculo de las primas, y porque las más de 300 inscripciones que se han realizado justifican el interés por este tipo de temas. En esta jornada analizaremos los avances genéticos y su incidencia en los seguros, así como quisiéramos abordar los retos a los que se enfrenta la medicina predictiva, la selección de riesgos en los seguros de vida y salud y las implicaciones ético-jurídicas de la obtención y utilización de resultados de pruebas predictivas en la contratación de seguros y los interrogantes que plantea esta cuestión. No quisiera quitar más tiempo, paso a presentar a nuestro primer ponente, José Miguel Rodríguez Pardo del Castillo, actuario, doctor en Economía y Biomedicina y profesor de la Universidad Carlos III de Madrid, buen amigo de esta casa y autor de numerosas publicaciones, entre las que se incluye el cuaderno de la Fundación, La incertidumbre bioactuarial en el riesgo de longevidad, reflexiones bioéticas. Fue director general en BBVA Seguros para España y Portugal durante 10 años, ha sido coordinador en UNESPA del Grupo de Trabajo de Genética y Seguro de Vida y Salud y de los grupos que elaboraron las tablas de invalidez 2007 y de mortalidad de la población española asegurada 2012. José Miguel nos hablará en primer lugar sobre la suscripción predictiva de riesgos personales y, por otro lado, sobre la aportación de la biomedicina en cuanto a los biomarcadores predictivos que miden de manera muy precisa la edad biológica de un individuo e incluso su esperanza de vida. Muchas gracias, Paula, y muchas gracias a la Fundación Mapfre por la oportunidad de hacer este seminario. Y el objeto de mi ponencia fundamentalmente va a basar vamos a hacer una aproximación al mundo de los biomarcadores a través del mundo actuarial. Para ello, si me permiten, voy a empezar con la primera transparencia. A ver si consigo que vaya. La primera transparencia es muy ilustrativa porque nos resume hacia dónde va el mundo del conocimiento de la supervivencia humana basado en los biomarcadores. Y aquí hago referencia a una carta que escribieron 50 premios Nobel a la revista Financial Times en octubre del 2012, que tienen a ustedes a su disposición ahí en la pantalla, que lo que nos dice es que los cambios que se avecinan en la forma de entender la biología del ser humano y la medida de la supervivencia fundamentalmente van a pasar por, a mi entender, por los biomarcadores. Pero antes de empezar a hablar de biomarcadores y genética, vamos a empezar a hablar de cómo está ahora mismo la situación de la medida de la supervivencia humana desde un punto de vista actuarial. En la biometría clásica, la medida de la supervivencia humana, la tasa de mortalidad o morbilidad, se basa en tres principios actuariales, que son el principio de independencia, estacionalidad y homogeneidad. El principio de estacionalidad, que significa que el tiempo calendario es independiente de la tasa de mortalidad de un individuo, está absolutamente sobrepasado y superado. De hecho, las tablas actuariales más modernas
de supervivencia ya contemplan los factores de mejora de la longevidad, con lo cual este principio ya se ha quebrado. El segundo sería el principio de independencia, por lo cual significa que los riesgos, las tasas de mortalidad de los riesgos, no hay contagio entre ellos. Este principio debe ser también matizado, no tanto cuestionado, sino matizado en el sentido de que los modelos actuariales más modernos ya empiezan a contemplar en los balances de las compañías aseguradoras el riesgo de contagio. Es verdad que son modelos muy complejos de formular, pero en la legislación europea que se va a transponer a la legislación española, ya se contempla el riesgo catastrófico de pandemia como un riesgo que aflora en los balances de las compañías aseguradoras. Y este riesgo los actuarios no lo han medido tradicionalmente al confeccionar las primas de seguro. Y el tercer riesgo el tercer pilar, es la homogeneidad de los riesgos de una compañía de seguros. Quiere decir que los riesgos son muy homogéneos y así se hace el pricing. Y este principio también está absolutamente superado con lo que se llaman ahora los modelos de suscripción predictiva. Modelos por los cuales la entidad aseguradora que tenga una base de datos suficientemente grande y robusta y ordenada es capaz de, conociendo los datos de información demográfica, de estilo de vida, historial de conducción, etcétera, etcétera, somos capaces de medir la probabilidad de que una persona fallezca o tenga una determinada enfermedad con un conjunto de variables que hasta ahora eran de alguna manera inimaginables. Y damos un paso más a estos modelos que se están implantando ya en Europa y fundamentalmente en los países anglosajones, nos damos cuenta que vamos a dar un paso más, que es no solo los valores personales relacionados con la salud y mis hábitos de vida, sino que se incorporarán también los valores, lo que se llama el social media, los hábitos y costumbres de que los clientes muestren en su participación activa en las redes sociales. Esos serán también incorporados en la forma de hacer el pricing de las compañías de seguros. ¿Y esto a qué nos va a llevar? Pues que el actuario, que hasta ahora prácticamente no segmenta el riesgo nada más que por determinados factores de salud agravados, va a ser capaz de segmentar riesgos que se denominan riesgos estándar, preferentes, superpreferentes, agravados o incluso riesgos declinados, pero cada vez los riesgos que se rechazan por las compañías de seguros son menores. Esto, en definitiva, lo que nos va a hacer es que unas tarifas que hoy por hoy la generalidad del mercado mundial prácticamente solo se circunscriben a tarificar por la edad, nos va a llevar a tarificar con un conjunto de variables, 8 o 10 variables, y nos va a permitir hacer clúster de segmentación de riesgos muy precisos y ligados a los hábitos de vida de las personas. Pero es que además hay otros principios biométricos que empiezan también a estar cuestionados, como son el principio de que la tasa de mortalidad crece exponencialmente con la edad. Es un principio básico de la biometría tradicional, este también se ha quebrado. Otro principio es el principio de extensión del riesgo de mortalidad. Aquí las investigaciones más modernas actuariales, que fundamentalmente se basan en el proyecto internacional M-Project, basado en la terminología actuarial de Canisto Thatcher, lo que nos está diciendo es que cada vez hay más gente que supera los estándares, los límites superiores de vida. Y esto el actuario todavía no es capaz de modelar con precisión suficiente para ver cuál es el límite humano de la edad de las personas. Y por último también hay un principio que se cree, pero todavía se está muy seguro, que un principio actuarial que es irrefutable, que dicen que las tasas de longevidad deben ser siempre positivas. Bueno, pues hay ya opiniones que nos vienen del Instituto Max Planck de Alemania, que dicen que en edades extremadamente altas la tasa de mortalidad incluso puede llegar a bajar un año con respecto a otro. Vamos a poner un ejemplo de lo anterior. Aquí tenéis las tasas de supervivencia de una población norteamericana y veis cómo prácticamente hasta los 50 o 55 años la edad ya no es un factor que explique el riesgo de mortalidad. Nos hemos independizado de la edad en edades hasta los 50 o 55 años. Esta estadística, que está tomada de la Seguridad Social norteamericana, también la podemos aplicar a la población española y vemos, tomando los censos desde 1960 en décadas de 10, vemos cómo la población española también se está apreciando lo que se llama el fenómeno de la rectangularización, fenómeno que es más acusado en las mujeres que en los hombres, y si a este fenómeno le excluyéramos, los fallecimientos por accidente, la rectangularización sería mucho más acusada. Quiere decir que esto nos está llevando a que la tasa de supervivencia está tomando una forma de V o de rectángulo
en el que el pico del rectángulo será la edad modal de fallecimiento o la edad en que las personas fallecen de una manera más común. Y esto es un estudio de investigación que hicimos en la Universidad Carlos III, en una tesis de fin de máster, y aquí lo que está demostrando cómo se está comprimiendo la mortalidad. Esto es un concepto muy biométrico que lo que nos está diciendo es, para tanto la población femenina como masculina española, cómo según van pasando las décadas, la edad modal de fallecimiento, es decir, la edad que más se repite al fallecer, cómo se está incrementando. Este es el mejor síntoma o indicador de que de que la tasa de fallecimiento se está llevando hasta edades muy extremas. Si nos fijamos en la segunda parte, en las mujeres, que es más acusado, si en el año 1960 la edad que más se repetía a la hora de fallecer eran 80 años, pues ahora estamos en 88 años en España. Si analizáramos las mujeres japonesas, que son las que tienen el riesgo de longevidad más alto del mundo, esto estaríamos ya entre 90 y 92 años. Pero el fenómeno de la comprensión hay que medirlo con dos elementos, la edad modal de fallecimiento y la desviación típica sobre esa edad modal de fallecimiento. Si aquí observamos en el caso de las mujeres, si en el año 1960 la desviación típica sobre la edad modal de fallecimiento eran 4,5 años, ahora en la última década que hay estadística ya la desviación típica es como 3,5 años. Quiere decir que más de un 60% de las mujeres en España mueren entre 85 y 91 años. Esto quiere decir que se está agrupando la edad de fallecimiento, se está extendiendo hacia edades cada vez más altas, y además la desviación sobre la edad modal cada vez es menor. Este es el mejor indicador que hay desde la biometría para decir que quizá ya la edad cronológica ya no explique tanto la mortalidad como creíamos. Por lo tanto, tenemos que ir a buscar alternativas que realmente, ya no tanto desde la demografía, sino sí desde la biología, seamos capaces de explicar la mortalidad de un individuo o la probabilidad de tener una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la gran aportación que vamos a cometer en este seminario? Pues la gran aportación es que a lo mejor ya desde la demografía ya no somos capaces de medir bien precisamente las tasas de mortalidad, y sí seremos capaces a través de la biomedicina y biomarcadores que luego mis dos compañeros que intervendrán después darán datos mucho más precisos de los que voy a dar yo. ¿Y esto es por qué es relevante? Porque desde el seguro de vida, cuando hacemos un contrato de seguro de salud, siempre como mucho nos basamos en los padecimientos que ha tenido un individuo, y sobre eso, en determinados cuestionarios de salud, lo que hacemos es ver su pronóstico de vida en base a su historial personal de salud. En algunos casos, no muchos, se incorporan biomarcadores predictivos o marcadores predictivos, como puede ser, de una manera muy sencilla, el índice de masa corporal, que no en sí mismo no identifica que tiene una enfermedad, pero sí puede ser una predisposición a tener una enfermedad. Bueno, pues lo que estamos hablando aquí es dar un paso anterior todavía, y es buscando cuáles son las predisposiciones de un individuo, genéticas o no genéticas, para ser susceptible de padecer una enfermedad en el futuro, de una enfermedad que todavía es asintomática y no la ha padecido el cliente. Y aquí lo que estamos hablando es fundamentalmente de historial familiar genético y mi historial genético personal. El profesor Gavrilov de la Universidad de Chicago, que es la mayor autoridad mundial en este tipo de investigaciones, ya considera que el análisis de la genealogía humana nos aporta valores predictivos para determinar mi probabilidad o mi susceptibilidad de padecer determinadas enfermedades en el tiempo. Esto ya se está demostrando, son modelos actuales muy complejos, pero empiezan a dar sus frutos desde un punto de vista académico. Pero lo más importante es que el coste de la secuenciación de un genoma humano, que en el año 2001, cuando se secuenció por primera vez el genoma humano y se presentó ante la administración Clinton, en 2001 costó 100 millones de dólares, ahora ya en enero del 2014 ya cuesta $4.000 secuenciar un genoma humano entero, y lo que dice en la carrera hacia los $1.000 del genoma humano, se calcula que en el 2015 o 2016 pues ya prácticamente se podrá secuenciar el genoma humano de una persona solo por $1.000. El profesor Patarroyo de Colombia dice muy acertadamente que en el año 2025-30 todos los médicos, cuando abran el ordenador de medicina familiar, tendrán el genoma secuenciado de los pacientes. Y entonces será capaz de analizar desde la genómica la predisposición a padecer determinadas enfermedades o susceptibilidad de padecer morbilidad o incluso el fallecimiento. Otro tema también que es muy relevante: si en la medicina se calcula que hay entre 10.000 y 12.000 enfermedades, se dice desde la ciencia médica, unas 6.000 tienen
tienen origen genético. De esas, fijaros en este cuadro que data del 2011, decían que ya había unos 2.400 test genéticos disponibles. Bueno, pues en datos del mes pasado, desde hace poco que los he utilizado para esta charla, ya hay 4.000 test genéticos que son capaces de analizar las casi 6.000 enfermedades que puede tener una persona de origen genético. Y aquí empezamos ya los elementos de discusión más relevantes en relación con la genética. Se critica que dicen que es que la genética no tiene capacidad predictiva. Bueno, pues si vamos a lo que es a la Oficina Genómica de Salud de los Estados Unidos, ellos ya, esto es público, esto es una web que se pueden consultar, es pública, ellos son capaces ya de establecer la validez clínica de los test genéticos en función, le llaman tier 1, 2, 3 o capas. La 1 es que están aceptadas ya por la clínica, o sea que son pruebas que si están aceptadas por la clínica, el sector asegurador debería conocerlas, porque si no se producirá lo que luego hablarán mis compañeros después de la simetría de la información. La tier 2 son que está casi aceptada por la clínica, pero no todavía hay una constancia de recomendación formal, y la tier 3 que todavía son test genéticos que no están del todo aceptados por la medicina tradicional clínica. Entonces, la genética, para nosotros en el seguro de vida, si había en el año 2011 2.400 test genéticos disponibles, 541 eran relevantes eran clínicamente relevantes, y de ellos 40 son muy relevantes a la hora de la suscripción de un seguro de vida o de salud. Y como un paso más, que luego hablaremos también después, ya somos capaces desde la biomedicina experimental de establecer determinados biomarcadores que son capaces de medir la edad biológica de un individuo. ¿Y cómo se va a medir la edad biológica de un individuo? Pues con un conjunto de bioparámetros. Os pongo solo 3 ejemplos. Este primer ejemplo viene de la Universidad de Los Ángeles y un paper que se ha publicado en octubre del 2013, que ya son capaces de establecer bioparámetros y calcular la esperanza, el grado de envejecimiento de los tejidos del cuerpo humano. Ya no es del cuerpo humano de la persona en concreto, sino determinados tejidos del cuerpo humano. El segundo caso sería que un gerontólogo de la Universidad de Michigan ya ha definido más o menos cuáles son las condiciones que tiene que tener un reloj biológico para que sea considerado como tal desde la clínica médica. Uno que dice tiene que ser un buen predictor de la esperanza de vida y tiene que dar un valor preciso de la edad biológica. En tercer lugar, experimentos que se han hecho en España, en la Universidad de Barcelona y el CNIO, con ratones, ya son capaces, mediante la longitud de los telómeros, de predecir la esperanza de vida del ratón. Esto aplicado a humanos todavía no es posible, porque el ser humano tiene la capacidad de sus hábitos de vida cambiarlos, y eso puede alterar las expectativas del reloj biológico a través de los biomarcadores. Otro estudio también sobre centenarios, sobre muestra de centenarios de la Universidad de Boston, que ha identificado con 150 biomarcadores la probabilidad de que una persona pueda llegar a vivir hasta 100 años, con un 77% de probabilidad, y en algunos casos determinados segmentos han llegado al 85% de probabilidad. Y bueno, aquí tenéis luego el ordenador Watson, que es un ordenador norteamericano que han creado, con 200 millones de documentos clínicos, ya son capaces también de casi hacer diagnóstico médico. Y esto es hacia donde va ahora mismo la biomedicina, que a su vez luego la ciencia actuarial tendrá que incorporarlo en sus procesos para llegar a medir la morbilidad o la mortalidad de una persona. Y aquí, esto lo hablarán ahora también mis compañeros, lo que tenemos que ser capaces de medir la esperanza de vida de personas sobre enfermedades que hoy por hoy son susceptibles de que aparezcan porque tienen predisposición genética, y lo que vamos a ser son capaces de diagnosticar enfermedades mucho antes de que se produzca la enfermedad, si es que se puede llamar enfermedad a una predisposición genética. Es un tema que lo dejo también para los otros conferenciantes. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el 30% de nuestra supervivencia está predestinada a través de la genética, pero el 40% o el resto está condicionado a nuestros hábitos de vida. Por ahí viene la dificultad para el actuario de que no solo a través de biomarcadores genéticos es muy difícil llegar a saber la esperanza de vida, porque la persona, repito, puede cambiar sus hábitos de vida y entonces puede modificar los marcadores, las expectativas de vida que nos den los biomarcadores. Pero eso también se puede ajustar actuarialmente.
Y también no nos podemos olvidar aquí de los principios éticos, que esto es muy relevante. Para que un biomarcador sea utilizable por la industria del seguro, debe tener estas condiciones, según el profesor Carlos Romeo Casabona, catedrático y la mayor autoridad europea en genoma y derecho. Y él nos dice que debe tener proporcionalidad, debe tener pertinencia, debe ser fiable y debe tener predictividad. De un punto de vista actuarial, que es lo que me ocupa en la charla, donde tenemos nosotros que trabajar mucho el actuario con el médico y con el genetista, es en la capacidad predictiva de un biomarcador. Luego, otra circunstancia distinta será las legislaciones locales, nacionales, en relación de cómo se regula el patrimonio genético de un individuo. Pero desde un punto de vista actuarial ya estamos bastante cerca de, con determinados biomarcadores o conjunto de biomarcadores, ser capaz de predecir la esperanza de vida. Y por mi parte nada más, Paula, pues te dejo la palabra. Muy amable, José Miguel, muy interesante tu presentación. Yo, a modo de conclusión, sí, decir que el seguro de vida y salud pues, se encuentra en un proceso de cambio de paradigma en cuanto a la medida de riesgo se refiere, y los modelos tradicionales actuariales basados en la observación de las poblaciones ajustadas a la experiencia de carteras aseguradas deben ser reformulados. Y por otro lado, los continuos avances en el entendimiento del proceso de envejecimiento que nos aporta la biomedicina deberán ser validados desde los postulados éticos de no discriminación. A continuación cedo la palabra al doctor Antonio López Farré, todo un lujo, a quien le agradecemos que comparta su experiencia, conocimiento y tiempo al acudir a nuestra cita, y que nos hablará de la aplicación de la genética a la medicina predictiva y su futuro en el mundo del seguro. El doctor López Farré es director de la Unidad de Investigación Cardiovascular del Servicio de Cardiología del Hospital Clínico San Carlos, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid, ejerce como profesor asociado a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid y está acreditado por la NECA como profesor titular en Ciencias de la Salud y fue Premio Nacional de Investigación en el año 2002, otorgado por la Real Academia Nacional de Medicina. Bueno, pues buenas tardes o buenos días, depende de donde se encuentren. Y yo, como mi compañero José Miguel, también quiero dar las gracias a la Fundación Mafre por esta oportunidad que tengo de contarles un poco qué papel puede tener la genética en todo este mundo de los seguros. Mi primera diapositiva, si es que soy capaz de pasarla. Aquí. Bueno, simplemente es un poco recordatorio. La medicina realmente nació como una ciencia para curar. Era entonces una medicina sanatoria, podríamos decir. De hecho, hay un proverbio chino muy antiguo que dice: la medicina solo puede curar las enfermedades curables. Hoy en día ese concepto sigue teniendo vigencia. De hecho, nosotros podemos tener una prevención de las enfermedades en varias categorías. Hay una que es secundaria, que es cuando aparece la enfermedad, pero ya la enfermedad está presente. Se puede intentar reducir su progresión, sería una prevención. Y luego la sanación, cuando ya esa enfermedad progresa y hay un evento agudo, viene un tumor o viene un infarto de miocardio, también hay un tratamiento para intentar que esa enfermedad no sea letal y que además no se vuelva a repetir. En cualquier circunstancia sería una medicina, podríamos decir, sanatoria o preventiva. Realmente hay muchos biomarcadores para conocer estos estadios y bueno, yo he puesto aquí algún ejemplo que voy a pasar muy rápidamente porque no es el objetivo de esta charla. Bueno, pues hay marcadores circulantes que nos pueden indicar recurrencia, por ejemplo, de un ictus una vez que ya se ha producido. Pues si este se va a volver a producir, o también hay marcadores muy interesantes. Yo he puesto alguno que nosotros medimos en nuestras investigaciones, pues para ver respuestas farmacológicas, pues para ver qué personas responden a ciertos tratamientos a través de biomarcadores. Eso también lo podemos conocer. Lo mismo ocurre con la medicina más preventiva, más en prevención secundaria. La enfermedad está, ¿por qué? Porque hay unos biomarcadores que nos indican que ya está pasando algo. Por ejemplo, diabetes, seguro que conocen todos ustedes, la hemoglobina glicosilada, la tensión arterial misma que está aumentada es un indicio de hipertensión arterial, o el dímero D como un indicio de posible trombosis venosa profunda. Pero ahí ya está la enfermedad, ahí ya lo que podemos hacer es tratarla para intentar que esta no progrese, pero la enfermedad está. Y yo creo, como bien ha dicho José Miguel, que el mundo del seguro y el mundo de la biomedicina en general lo que intenta es prever que eso
no ocurra y sobre todo conocer el riesgo que una persona puede tener de sufrir la enfermedad para intentar adelantarse a que ésta aparezca. ¿Qué hace la medicina entonces predictiva? Pues evalúa los riesgos de cada individuo frente a la enfermedad, incluso evalúa la esperanza de vida. A través de algunos marcadores, luego lo veremos, podemos conocer, como también ha dicho José Miguel, qué esperanza de vida tiene un individuo particular, no una población, que es lo que normalmente se estudia. Aquí estamos hablando de individuos particulares. Y para ello tenemos que poder valorar ese riesgo y conocerlo de alguna manera. Para conocer eso tenemos ahora una herramienta nueva relativamente y muy útil, que es la genética. En la genética está marcado todo aquello que vamos a ser y que vamos a sufrir, desde el color de nuestro pelo y de nuestros ojos hasta qué enfermedades genéticamente o en nuestro código genético está marcado que en algún momento de esta vida podríamos llegar a sufrir o a padecer. La medicina predictiva hace posible ciertas cosas a través de la genética. Primero, como también ha dicho José Miguel, la identificación de individuos sanos que tienen predisposición a desarrollar una enfermedad determinada. Pero más importante también, conocer dentro de familias que tienen ciertas enfermedades, aquellos individuos que no van a sufrirla nunca, porque son enfermedades genéticas, que son muchas, las que son genéticas, y que nosotros podemos eliminar qué parte de esa familia tiene riesgo de sufrir esa enfermedad. Eso, aparte del mundo de seguros, desde el punto de vista médico es muy importante, porque yo le puedo contar casos que hemos vivido nosotros en el hospital, de familias enteras que tienen a lo mejor 6 o 7 miembros de la familia que han muerto por una muerte súbita cardíaca, y a todos los individuos se les trata pues a veces con tratamientos invasivos peligrosos y que a lo mejor no son necesarios. Y esto además, aparte de todo, tiene un coste-beneficio. Ahora que eso está tan de moda, esa palabra en la medicina, evidentemente es un ahorro saber aquellas personas que no tienen que estar toda la vida ni siendo tratadas ni siendo vigiladas, porque ellos genéticamente no tienen posibilidades de sufrir una enfermedad que en su familia ya se está sufriendo. Antes de prevenir hay que predecir. Hay personas con riesgo genético de contraer, por ejemplo, cáncer, diabetes, enfermedad de Alzheimer u otras, y podemos en esas personas tomar, si conocemos el riesgo, medidas preventivas para que eso no ocurra, o por lo menos se retrase lo máximo posible su aparición. Y luego también podemos conocer la edad real, que también se ha hablado anteriormente, la edad real de un individuo. ¿Para qué eso es importante? La edad biológica de un individuo. Luego lo vamos a hablar también un poco por encima, pero lo vamos a hablar. Porque la esperanza de vida de ese individuo no depende de su edad cronológica, depende realmente de la edad de su organismo biológico. Y un individuo que a lo mejor tiene 53 años, su esperanza de vida es 83, pero si su edad biológica es 45, su esperanza de vida siendo 83, pero tiene un rango, un gap de posibilidad de vida mucho mayor. Todo eso se puede medir a través de la genética. Bueno, no lo he dicho, esto es una pirámide que nosotros, tanto Ana como José Miguel y yo hemos creado para poder explicar todos estos conceptos. Es una pirámide que llamamos pirámide Biofaro, y aquí vamos a introducir ya el factor de la predicción de esta pirámide. La predicción, la base sería la historia familiar, fundamental. Nosotros por la historia familiar, cuando se le pregunta a alguien historia familiar, aunque no lo digamos, estamos haciendo genética. Le estamos preguntando a ese individuo qué antecedentes en su familia hay. Le estamos haciendo genética, aunque no le saquemos una muestra para hacer genética. La carga genética, evidentemente, y importante para la predicción, sus biomarcadores de edad biológica. Bueno, voy a contar 4 conceptos básicos de genética que verán que es muy sencillo. Saben ustedes que en el ADN está contemplado todos nuestros genes, que nos van a definir desde las patologías hasta cómo somos. Esos genes están codificados o tienen una serie de letras, que es el abecedario de los genes, que son adenina, timina, guanina, citosina. Esas palabrejas, que son nucleótidos desde el punto de vista científico, el orden de esos nucleótidos nos van a identificar que un gen sea normal o anormal. Y el cambio, simplemente en ese orden, el cambio de un único de esas letras, por ejemplo aquí en este ejemplo que les he puesto, el cambio de una C por una G, ese pequeño cambio puede hacer que un individuo pase de un estado fisiológico a un estado patológico. El mejor ejemplo, a mí me gusta poner este ejemplo. Esto es una mosca que se llama la Drosophila melanogaster, la mosca del vinagre, que es donde se estudia toda la evolución genética. Siempre se estudia en esta mosca. Decir, bueno, la mosca está muy alejada del humano, solamente 2 millones de nucleótidos, nada más, eso es muy poco. Ten en cuenta que el ADN, si estudiamos el ADN de un individuo, podemos ir y volver a la luna 7 veces, 2 millones de nucleótidos no es nada. Pues esta mosca
que tienen aquí unas alas normales, un único cambio en una única letra del ADN que marca cómo tienen que ser las alas, la ha convertido en unas alas que se llaman aberrantes, que no pueden volar y que van a marcar la poca vida que va a tener esta mosca. Un único cambio. Por eso es tan importante conocer la genética, porque un único cambio te puede marcar que una persona esté sana a que pueda tener un alto riesgo de sufrir una patología. ¿Qué podemos hacer con la medicina predictiva de la genética? Muchas cosas, podemos predecir muchas cosas. Diabetes mellitus, hipoacusia, cáncer, síndrome metabólico, Alzheimer, nutrigenética, esperanza de vida biológica, muchas cosas. Bueno, yo les voy a contar algunas muy por encima. Por ejemplo, la muerte súbita cardíaca, que tan de moda está por el tema de los deportistas que en televisión, en directo, aquí en España lo hemos sufrido. Pues, ¿qué es eso? Pues es una muerte inesperada de un sujeto que aparentemente es sano y que no tiene ninguna patología cardiológica y que cuando ha hecho ejercicio o una hora después de hacer ejercicio, su corazón se ha parado y ha fallecido. Bueno, aquí es una foto de todas las muertes súbitas que ha habido en los últimos 5 años en el mundo, en deportistas profesionales, y hay un concepto muy importante de la muerte súbita cardíaca. Cuando es en gente joven, normalmente se deben a arritmias ventriculares y que normalmente tienen, bueno, normalmente no, siempre tienen una herencia genética, y de hecho hoy se conoce que el tener en la familia a alguien que haya muerto de una muerte súbita cardíaca por arritmia ventricular o tenga alguna patología simplemente asociadas a estas arritmias, él ya tiene per se 2,5 veces más riesgo de sufrirlas y, por tanto, de encontrarse ante una muerte súbita cardíaca. Bueno, la muerte súbita cardíaca es un concepto generalizado, en realidad está compuesto por muchas patologías, yo no voy a entrar en ello ahora mismo, pero son patologías, cuando es gente joven, asociadas a arritmias ventriculares. Normalmente se vienen en dos circunstancias o causas. Una son, el corazón es una pila, emite electricidad para contraerse, pues una de las causas fundamentales es que esa electricidad no se pueda emitir porque haya, vamos a decir, un cortocircuito, y eso normalmente se llama canalopatía. La electricidad se genera a través de una serie de intercambios de iones por canales iónicos que pueden estar alterados genéticamente. Y luego, por proteínas estructurales, el corazón es un músculo que se contrae y la estructura del corazón también genéticamente puede estar alterada. Le voy a poner un ejemplo para que entiendan lo importante que es esto. Hay un síndrome que se llama el síndrome de cutis largo, la onda T es este piquito que ven ustedes ahí, y en nuestro cardiograma, bueno, hay muchos tipos de cutis largo, más frecuentes el 1, 2 y el 3, yo no voy a entrar mucho en ellos, simplemente decirles por qué es tan importante conocer qué tipo de cutis largo tiene la persona, porque el tratamiento es diferente y su esperanza o probabilidad de muerte haciendo ejercicio es diferente. El de tipo 1, que es la base esta T muy ancha, no se puede hacer ejercicio. El de tipo 2, normalmente la muerte ocurre por un susto. Morirse de un susto existe. De hecho, a estos pacientes hay que quitarles el despertador, la tele y una serie de medidas cerca de donde duermen, porque se pueden asustar y morir. Y el cutis largo de tipo 3, pues normalmente ocurren durmiendo, es en reposo la muerte. ¿Es muy importante conocer qué tipo tiene la persona? Sí, muy importante, porque el tratamiento y lo que hacen es diferente. El 1 no puede hacer deporte, el 2 podría hacer deporte, no de competición por el estrés, pero sí podría hacer natación. No de competición, pero sí como ejercicio físico, y el 3 probablemente podría hacer cualquier ejercicio porque el riesgo de muerte es durmiendo, como he dicho antes. Con nuestro cardiograma podemos saber cuál es el tipo. Pues en los libros sí, en la realidad no. Le he puesto un ejemplo real de nuestro hospital, que lo hemos publicado no hace muchos años. Ven aquí, Elia es una mujer que tenía una banda muy ancha y otra no tan ancha. Podría ser el tipo 1, tipo 2, para no enrollarles mucho. Decirles que genéticamente tenía el tipo 2, y una cosa más importante, un hijo de ella, el que está aquí marcado como 2B, era asintomático, era normal, tenía la misma alteración que su madre. Gracias a que la tenía, le seguimos en el tiempo y con los años desarrolló la patología, pero nosotros sabíamos que la iba a desarrollar y estaban los cardiólogos preparados para ello y le pudieron tratar rápidamente, y afortunadamente esa persona hoy vive. Podría no haber vivido si no lo hubiéramos detectado, y esto fue gracias a un estudio genético. Bueno, la genética, es importante decirlo, la genética hoy ya aparece en las guías de cardiología. Es obligatorio para algunas enfermedades casi hacerlo, porque, por ejemplo, la displasia hemogénica ventrículo derecho, que es una patología por la que de verdad se mueren los deportistas, es muy complicada. Hay unos criterios mayores y menores para identificarlos, y hoy en día ya un criterio mayor es genéticamente positivo. De hecho, hay que hacerle genética para saber si tiene la patología en muchos casos. Y
tratamiento, un desfibrilador. Si tú no le has hecho la genética, no puedes ser desfibrilador, esa persona puede morir, e incluso aquí en España hoy en día ya te puedes meter hasta en líos legales por no haber hecho lo que debías y haberle ofertado a este paciente todas las posibilidades que la ciencia hoy en día oferta. O sea que ya esto está reconocido en la genética. Bueno, no les voy a meter más rollo en esto. Vamos otra vez a la pirámide de Biofaro. Muy importante, lo ha dicho José Miguel, los hábitos de vida. Hay cosas de genética que se pueden modular por cómo es el hábito de vida de una persona. Les voy a poner un ejemplo real que está en los libros. Hay unos indios Pima, que es una tribu de indios que está en la zona, alguien sigue de México, seguro que los conocen, de México, y en un momento en esa tribu esta gente nunca ha tenido diabetes. Esta gente ha cambiado, parte de ellos han cambiado y se han ido a Estados Unidos, han cambiado su estilo de vida. La gente que ha ido a Estados Unidos ha cambiado su alimentación, ya no hacen tanto ejercicio físico, toman dieta industrial, vamos a llamarla así, han desarrollado diabetes. En el norte de México no la desarrollaban, ahora la desarrollan. Estilo de vida, porque la diabetes es genética. Ellos tenían el gen y el cambiar de estilo de vida les ha hecho tener o no diabetes según donde viven. Y la parte última de la charla la voy a dedicar en 3-4 diapositivas al tema de la edad biológica, que también les ha hablado José Miguel, les ha adelantado. El envejecer es un proceso biológico que todos lo sufrimos y al que tenemos que estar preparados, y que el ambiente ayuda a que eso se genere y se incluso progrese más rápidamente. El ambiente lo que hace normalmente es dañar a las células para que mueran antes. Entonces hay una serie de factores que pueden hacer que ese ambiente reduzca o potencie ese efecto dañino sobre lo que es la edad biológica o la edad real de nuestro organismo. Definir que la edad cronológica es la edad que tenemos desde que nacemos, y la edad biológica, que es la importante, es la que tenemos en nuestros órganos según cómo es nuestra genética y según que es cómo ha sido nuestra vida, desde el estrés, la alimentación, el ejercicio que hemos hecho, los fármacos que hemos tomado, muchos factores. Eso se puede medir. Hoy en día podemos calcular más o menos fiablemente la edad biológica de un individuo. Pues yo diría que sí, cada vez más. ¿Por qué? Porque cada vez conocemos más los factores que influencian la edad biológica de un individuo. La edad de los vasos sanguíneos se pueden determinar genéticamente. El grado de estrés oxidativo que tenemos, del estrés radicales libres, lo habrán oído, igual que hay pomadas y cremas para tratar las arrugas que son radicales libres, en el organismo, en nuestro interior también se generan, se pueden medir cómo el organismo tiene capacidad de defenderse ante eso, la inflamación, los telómeros que ha dicho José Miguel, todos estos factores juntos, porque un único marcador solo yo entiendo que no es válido, es un conjunto de biomarcadores, por eso yo critico mucho solo medir los telómeros, hay que medir más biomarcadores, junto con una buena encuesta de cuál ha sido la vida de un individuo, nos puede indicar con un algoritmo que también hemos creado y ahora estamos validando, cuál es la edad biológica de ese individuo. Bueno, esto es un poco lo que sale en los algoritmos, a través de una serie de colores nosotros marcamos la edad biológica de un individuo, hacemos una buena encuesta de estilo de vida, medimos una serie de marcadores y con una fórmula le decimos la edad que tiene. Y esto es un poco algunos resultados que podemos obtener con esta calculadora. Sabemos la edad cronológica, en este caso es un individuo de 56 años, tiene una esperanza de vida adicional de 27, ¿por qué? Porque es un varón y sabemos que aquí, al menos en España, su esperanza de vida es 83, pues le quedan 27, teóricamente, de vivir. Pero la edad biológica de este individuo que se ha cuidado, ha hecho ejercicio, come adecuadamente, etcétera, le ha dado 37 años, si encima lo corregimos por la edad biológica de una serie de factores y biomarcadores, le ha dado 35, es decir, él tiene una esperanza de vida real de su organismo no de 83, sino de 91 años. Y encima, a través de esta fórmula, podemos saber que este individuo, por una serie de variables, que ahora no vienen al caso, puede incluso recuperar 4 años más. Esto es la edad biológica y esto hoy en día se puede medir. La genética, bueno, yo voy a adelantar ya en las 3 últimas diapositivas 3 cosas que van a ocurrir. El debate está ahí, lo ha dicho José Miguel también. El debate de saber si eso es discriminación o no es discriminación, saber si hay que dar la información a todos los familiares o no. Todo eso es un debate que está ahí en la calle y que luego seguramente va a salir. Simplemente decirlos es la realidad. El gobierno británico, esto lo encontré el otro día, el gobierno británico aprobó varias medidas que permiten a las compañías de seguros solicitar información genética a ciudadanos cuando son primas de muy alto riesgo. Pero eso ya está ahí y alguna gente lo está pidiendo. No sé si es muy legal o no, yo no soy un experto en esto, luego lo dirá José Miguel, pero
ahí está la noticia, ¿no? Y además algo importante, si una persona tiene un diagnóstico genético desfavorable, puede beneficiarse tanto el asegurado como el asegurador, aunque las pólizas no serían ya de un riesgo puro. ¿Por qué? Porque podríamos hacer un seguro de ahorro para intentar recuperar su inversión en el momento que necesite una serie de cuidados médicos. Simplemente para acabar, es importante saber, no obstante, que para hacer una buena genética hay que hacerla y realizarla con equipos realmente preparados, competentes y cualificados. Ahora mucha gente oferta genética, cuidado con eso. Hay que ser gente preparada y que tenga cualificación y experiencia en ello. Deben ser diseñados con fines siempre predictivos, no ser usados como discriminación, eso es obvio, y es muy importante la educación de los profesionales. A veces los profesionales dicen, la genética no vale para nada. No, sí vale, pero es que como tú no la conoces, es más fácil negar la evidencia y decir no vale que ponerse a estudiar e intentar entenderlo. Eso es una cosa que nosotros enfrentamos día a día, pero que poco a poco esa barrera se va venciendo. Y muchas gracias una vez más a la Fundación MAFRE, y espero no haberme pasado del tiempo. Nada, muchas gracias. Perdón porque he corrido un poco. Muchísimas gracias por tu excelente exposición. Y bueno, un poquito a modo de conclusión, decir que está claro que el seguro de riesgo no va a poder evolucionar a espaldas de la medicina moderna y que podemos hablar de una nueva era de la medicina predictiva, en la que a través de estudios genéticos podremos identificar individuos sanos con predisposición a desarrollar una determinada enfermedad o incluso individuos sin predisposición alguna que además se encuentran protegidos por una especial resistencia genética. Doy paso a continuación a la doctora Ana Villanueva Alonso, compañera, excelente profesional y fiel seguidora de todas nuestras actividades. Ana es directora médica de MAFRE Reaseguros, licenciada en Medicina por la Universidad de Navarra, MBA por la Escuela de Negocios de la Universidad de Houston, máster en Seguros Personales por INESE y máster en Derecho Sanitario por la Universidad Europea. Ana nos hablará sobre la importancia para el mundo asegurador de una interpretación acertada de los test predictivos que permitan una adecuada reclasificación del riesgo y el diseño de productos capaces de absorber los cambios en mortalidad y morbilidad. Ana, cuando quieras. Muchas gracias. Reitero mi agradecimiento a la Fundación, como lo han hecho mis compañeros. Y yo voy a ser, evidentemente, mucho más práctica, porque ahora nos dirigimos a los suscriptores de riesgo y a las personas responsables de manejar la información que se recibe en seguros. Y voy a ser menos médica y más del mundo de seguros. ¿Cuál es nuestro principal problema a la hora de realizar una selección de riesgos? Es el equilibrio técnico entre la mortalidad, la morbilidad, el cálculo actuarial y los requerimientos financieros de la empresa y el precio justo. ¿Qué elementos tenemos que considerar en la selección de riesgos en este momento? Tenemos que tener en cuenta los avances científicos, la tecnología informática a la que disponemos y la regulación. Y debemos de ser capaces de responder a los tres. ¿Qué consideramos dentro de la selección de riesgos y qué es lo que más nos empuja a tener en cuenta sobre todo los avances científicos y los que nos proporciona la tecnología? Tenemos un balance entre la relación del coste de lo que nosotros queremos saber y la información que vamos a obtener. Obviamente, cuantas mayores pruebas pidamos, mayor coste tendremos, mayor tiempo en la resolución del caso, menor siniestralidad, porque mayor será el análisis del riesgo que vamos a soportar y podremos tener unos productos más diferenciados. ¿Y cuál es el estado de salud de nuestro individuo, de nuestro asegurado? El estado de salud tiene, como bien ha nombrado José Miguel y después Antonio, una influencia muy importante del entorno. Calculamos que un 30% proviene de la genética y un 70% del entorno. Y de este 70% es muy importante, el 40% corresponde al individuo. Quiere decir que el 40% va a corresponder a su estilo de vida. Vamos a tener una serie de factores externos, aparte de los factores internos que supone la genética. Un 5% del entorno, porque obviamente no es lo mismo vivir en el Polo Norte que en la sabana, que en el sur, que en el trópico, en una zona endémica, en una zona de mar, en una zona de montaña.
esto va a tener una influencia sobre nuestra salud. El tipo de sanidad, no todo el mundo tiene acceso a la misma sanidad, no todo el mundo ha tenido vacunaciones, no todo el mundo tiene un sistema público en el que se puede realizar el control de las enfermedades. Y el nivel social. Afortunadamente o desafortunadamente, el nivel social del asegurado va a permitirle tener una concienciación mayor de cuál es su estado de salud y de conocer cuál puede ser su predisposición o sus factores de riesgo. ¿Cuál es nuestro proceso de selección de riesgos? Tradicionalmente siempre hemos buscado el averiguar cuál es el estado de salud del asegurado a través de un cuestionario de salud con una serie de preguntas de las cuales nosotros podemos extraer la información fundamental de cuáles han sido las enfermedades que ha padecido, de si tiene previstas unas intervenciones a futuro, qué enfermedades se han padecido en su familia, qué enfermedades ha sido diagnosticado, qué pruebas técnicas, qué pruebas diagnósticas puede que le vayan a practicar, un examen médico que corrobora el contenido de esas preguntas, un análisis de sangre que nos va a permitir analizar parámetros entre los cuales van a estar estos biomarcadores que llevamos toda la tarde nombrando, y unas pruebas adicionales en caso de que los capitales que solicitemos sean elevados. Esto es en el seguro de vida. En el seguro de salud podemos o no tener parte de lo que hemos nombrado hasta ahora. La mayoría de los seguros de salud tienen un cuestionario de salud donde se pregunta cuál es el estado del individuo para conocer a qué nos enfrentamos. En algunos casos podemos llegar a solicitar algún tipo de examen médico o análisis para completar esta información. Por lo tanto, en cualquier tipo de seguro vamos a buscar el conocer cuál es el estado de salud del individuo para conocer el riesgo al que me enfrento y poner un precio a ese riesgo. Y ahora entramos de lleno en cómo podemos averiguar ese estado de salud del individuo con unos parámetros objetivos. Hemos hablado ya anteriormente, lo han hecho tanto Antonio como José Miguel, sobre los biomarcadores. Dos tipos de biomarcadores, dos tipos claros: biomarcadores no genéticos o moleculares y biomarcadores genéticos. Los biomarcadores no genéticos requieren que el proceso biológico haya comenzado, aunque yo no lo haya visto. Y tenemos varios ejemplos que utilizamos actualmente en el mercado. Por ejemplo, la hemoglobina glicosilada. Si un individuo se presenta con una glucosa elevada, el siguiente parámetro que tenemos para evaluar en el momento si es o no una diabetes es la hemoglobina glicosilada. Por lo tanto, es un biomarcador molecular que nosotros ya utilizamos. No lo hemos denominado nunca biomarcador, pero ha estado ahí. Nos ha costado mucho introducir la hemoglobina glicosilada, pero nos ha permitido que con un coste muy bajo, podamos hacer una determinación inmediata. Glucosa elevada, hemoglobina glicosilada alterada, diabetes. Otra cosa será ver si es diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, pero ya sabemos que es un riesgo que antes no podíamos simplemente con saber que tenía la glucosa elevada. ¿Por qué? Podía ser una elevación transitoria, podía ser una diabetes, podía ser un hecho puntual. Ahora mismo podemos corroborar esa situación con otro nuevo parámetro, que es la hemoglobina glicosilada. Lo mismo ocurre con el HDL, con la presión arterial o con las respuestas a fármacos, como había hablado Antonio con la aspirina. Y nos encontramos con los biomarcadores genéticos, que son los que dan un mayor valor predictivo para los individuos sanos, porque esto quiere decir que no tiene por qué tener ningún proceso biológico de manifiesto para indicarnos que ese riesgo existe. Los biomarcadores no genéticos, no voy a repetir las características que ya ha nombrado José Miguel en su charla, pero sí vamos a decir que se producen por tejidos, por órganos y por células circulantes y vasos sanguíneos. Y nos van a permitir demostrar tres estados:
un estado de salud, un pronóstico y una evolución. Mientras que los biomarcadores genéticos nos van a permitir determinar a qué tipo de enfermedad nos enfrentamos. 3 tipos de variaciones genéticas. Una en las que solamente varía un gen, que son las monogénicas. Son aquellas que nos van a permitir conocer mejor cuál es el riesgo, puesto que solo se altera un gen. Las cromosómicas, en las que se altera el cromosoma X, el cromosoma Y, y los poligénicos, es decir, los que no solo interviene la parte genética, sino el entorno. Aquellos que tienen 2 variables, que son multifactoriales, que no solo dependen de nuestro genoma. Por lo tanto, son menos controlables. Quiere decir que yo puedo tener una diabetes, puedo llevar el gen de la diabetes, pero puedo no tener otros factores predisponentes que hagan que esto se ponga de manifiesto. Por lo tanto, va a ser mucho más difícil el predecir que porque tenga ese gen tenga que desarrollar la enfermedad. Pero sí me encuentro en otros detalles, como se puede ver, y les invito a que analicen en detenimiento el cuadro. Sí tenemos enfermedades como la corea de Huntington, que en nuestro país no es endémica, pero en Inglaterra sí lo es, y es un motivo en este momento de profundo estudio, no precisamente para rechazar los casos, sino para crear productos específicos que permitan asegurar a este tipo de patologías. Pero curiosamente nos encontramos con otras patologías que tienen un origen monogenético y que nosotros aseguramos. Y recibimos la información y no nos damos cuenta que ya hemos realizado una prueba genética. Y prueba de ello son las hemofilias. El factor 8, que tiene mutaciones génicas, y recibimos la información con esa mutación. Las metabolopatías en los bebés para diagnosticar la fenilcetonuria, y lo hacemos comúnmente y nadie dice nada. ¿Qué otra? La fibrosis quística, enfermedades que se transmiten de padres a hijos, que en el momento que se ponen de manifiesto en un padre, es la propia seguridad social, es el propio médico quien invita al resto de la familia a hacerse el test para conocer si tienen o no tienen la enfermedad. Luego, todas estas pruebas predictivas están dentro de nuestro día a día. Lo que ocurre es que no las llamamos por su nombre. Igualmente que el síndrome de Down, el síndrome de Turner o el Klinefelter. Hacemos amniocentesis a las embarazadas para conocer si tienen algún problema o no, y estamos realizando una prueba genética y tienen cobertura. Por lo tanto, podemos ver que los test genéticos pueden ser predictivos, pueden ser diagnósticos, pueden ser de screening, pueden ser farmacogenómicos, es decir, necesito hacer un test genético para saber si tiene las enzimas necesarias para metabolizar la quimioterapia que le voy a dar o el tratamiento específico que le voy a dar. Hoy en día se denomina medicina personalizada aquella que dirige su tratamiento lo más personalizado posible con respecto a las características del individuo. Pueden ser los test reproductivos o los test prenatales. Por lo tanto, no estamos hablando de decirle a la persona, tú vas a tener todo esto. No, tenemos un paquete de test, un paquete de pruebas que nos van a permitir determinar cuál es el estado de salud actual o el posible estado de salud en un futuro, siempre y cuando tengamos en consideración el esquema anterior de lo que es una enfermedad monogenética o una enfermedad multifactorial. Por lo tanto, los test predictivos, ¿qué es lo que hacen? Corroborar la presencia de una enfermedad familiar, evaluar el riesgo a futuro o estratificar el riesgo ya existente.
Y Antonio, tanto Antonio como José Miguel han nombrado la pirámide sobre la que nosotros hemos trabajado y donde tenemos que tener muy en cuenta que lo que estamos midiendo en general es un riesgo básico, una respuesta clínica al tratamiento o un estadio de la enfermedad, pero que en el otro lado de la pirámide siempre han aparecido los hábitos de vida. Es decir, esa parte que nosotros hablábamos del 70% que corresponde al estado de salud del individuo, 30% genética, 70% individuo. No estamos hablando de conocer el genoma para decirle este es su código de barras, usted va a tener todas estas enfermedades y por lo tanto no es candidato al seguro. No, estamos hablando en este momento de que disponemos de una información que nos va a permitir conocer el estado de salud más real del individuo y predecir su riesgo. Predecir su riesgo predecir qué situaciones futuras va a tener. ¿Para qué? Para poder prepararle un producto lo más ajustado a su situación, con un precio justo y competitivo. ¿Cuáles son las conclusiones en los test predictivos? Lo más importante, la interpretación de la información. Da igual que sea una póliza de vida, una póliza de salud, una póliza de dependencia, una póliza de enfermedades graves. Necesitamos comprender la información. En este momento nos encontramos que cuando el asegurado nos presenta la información médica, nos presenta una información que nosotros no hemos pedido. Hay una asimetría en la información. Ellos conocen mucho más su enfermedad que nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos adaptado todos esos avances científicos a nuestro cuestionario. No hemos incorporado. Es verdad que en muchos casos tenemos la legislación que nos impide preguntar una serie de cosas. Es verdad que los avances científicos han ido más a prisa que las tablas de mortalidad. Es verdad que tenemos que comprender y asimilar la presencia clínica de esta información, pero es que nuestro cliente ya la tiene. Por lo tanto, nosotros tenemos que aprender a entender esta información. No estamos hablando de que vamos a pedirle esta prueba genética para aceptarle o rechazarle o sobreprimarle. No, estamos hablando en definitiva de estratificar el riesgo, de entender si esta persona tiene más o menos riesgo, que ya no es el tradicional, tiene una diabetes con estas características o tiene un tumor con estas características. Los tumores en este momento vienen con definición genética, con receptores, con enzimas para la metabolización de los tratamientos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos entender es cómo calificar este riesgo, cómo mejorar las coberturas para poder dar cabida a toda esta información y cómo valorar mejor el siniestro con la información que hemos recibido. ¿Qué nos ocurre en este momento? Que las decisiones que tomemos con esta asimetría de la información, con este aluvión de información que reciben nuestros clientes, nuestra decisión en un momento dado puede tener implicaciones legales, puede tener consecuencias de las que nosotros no somos conscientes porque no tenemos la misma cantidad de información y además necesitamos de unas pautas y criterios a seguir para poder interpretar adecuadamente esta información dentro del mundo de los seguros. Y dándoles las gracias, quería con esta diapositiva ver cuál es la dualidad que tenemos en este momento. La persona que se rompe la pierna, que no tiene nada que ver con la genética porque ha tenido un accidente, ni con los factores de riesgo, ni con la predisposición, y lo que tenemos en el otro lado es un cromosoma que está malito. Hemos sido capaces de determinar en qué lugar del cromosoma tenemos el problema y lo que vamos a hacer es darle medicación para que se mejore esa parte del cromosoma y desaparezca el riesgo, el problema o la patología a futuro que pueda tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu exposición. A modo de conclusión, decir que los nuevos avances científicos han contribuido a un mejor conocimiento de las enfermedades y a un diagnóstico cada vez más precoz
y resulta muy necesario que el mundo asegurador sea capaz de integrar, de interpretar este aluvión de información que están proporcionando estos avances científicos. Damos paso al turno de preguntas. Decir que todavía está abierto el chat, por lo que podemos seguir recibiendo preguntas, pero vamos a atender la primera, que va al doctor Antonio López Farré, y dice: ¿qué enfermedades no son posibles predecir genéticamente? Gracias. Obviamente he dicho que prácticamente todas las enfermedades tienen un componente genético y eso es así. Aparte de la traumatología que bien ha dicho Ana, hay algunas enfermedades infecciosas que no son genéticas por razones obvias, hepatitis, sida, etcétera. Aún así se discute hoy en día que haya una predisposición genética, aparte de estar expuesto al patógeno, al virus o a la bacteria correspondiente, que haya incluso una, vamos a decir, resistencia genética a poder adquirir esas enfermedades o incluso a que el virus progrese en el organismo. ¿Por qué? Porque hay personas que genéticamente tienen un sistema inmunitario más potente, que en un momento dado puede sus genes inducir la síntesis de una serie de proteínas que van a luchar con mayor facilidad y con mayor eficacia contra esos patógenos exógenos. O sea que aún así eso se discute si también no hay un pequeño componente genético. El resto, pues estoy ahora pensando así y no se me ocurre ninguna otra que no tenga un componente genético, tanto cáncer, cardiovasculares, por supuesto, etcétera, etcétera. Lo que sí que puede haber diferencias es si hay son enfermedades, como también ha dicho Ana, monogénicas o poligénicas. Es más fácil que nosotros no sepamos qué genes están involucrados, aunque sabemos que hay genética por detrás, porque sean poligénicas y son más complicadas, hay más de un gen implicado, y las monogénicas pues son más sencillas, evidentemente, de conocer y de identificar. Muchísimas gracias, Antonio. Doy paso a otra pregunta, que entiendo que es para José Miguel o bien Ana, y dice: ¿puede tener una aplicación en sistemas de seguridad social? ¿Qué retos presenta su implementación? ¿Se requiere regulación específica? A ver, en el sistema, si se refiere a la pregunta al sistema de seguridad social de pensiones, el sistema español de pensiones es un sistema de reparto, con lo cual el individuo no está ahorrando para su jubilación, sino que los jubilados, el coste de los jubilados son atendidos por las personas activas. Es verdad que ya empieza a haber aproximación del propio gobierno español. El año pasado modificó la ley de la seguridad social y a partir de no sé si este año o el año que viene ya, el salario pensionable estará basado en la esperanza de vida en el momento en que la persona se jubila, con lo cual ya empieza por primera vez a ligarse la cuantía de la pensión a la esperanza de vida. Por otro lado, hasta el 2027, creo recordar, también en España una legislación del año 2011 se está posponiendo la edad de jubilación hasta los 67 años. Recientemente el gobierno australiano ha propuesto ya la jubilación hasta los 70 años y el primer ministro sueco ha dicho que había que hacerlo hasta a los 75 años. Bueno, esas son iniciativas que están lanzando algunos gobiernos occidentales, pero también es muy relevante una opinión del profesor de demografía Van Boppel del Max Planck de Alemania, que dice que la jubilación, la edad de jubilación debería establecerse como 17 años menos de la esperanza de vida de un individuo. Bueno, pues eso se entiende, de esa manera el sistema de pensiones sería sostenible en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida que vayamos conociendo, si algún día se pudiera, como ha dicho el profesor López Farré, individualizar tanto, al que yo creo que sí, la esperanza de vida mediante edad biológica, quizá en algún futuro también esto pudiera ser aplicado a los salarios pensionables públicos, pero hoy por hoy todavía estamos muy lejos de esto. Muchas gracias, José Miguel. Doy paso a otra pregunta. Dice: si quiero tomar un seguro que cubra riesgos personales y llego con una prueba genética, ¿la prima sería más baja que si no la llevo? No sé si Ana quiere contestar. Perdón, sí. No es que la prima sea más baja, es que puede que no te apliquen la misma sobreprima. Si llevas la prueba genética, ¿por qué la llevas? ¿Porque has tenido una enfermedad ya?
tienes un cáncer de mama con BRCA1 y 2, con receptores hormonales, es decir, llevas nombre y apellidos en el problema que has tenido, o te has hecho una prueba genética por otro motivo. Normalmente la estratificación del riesgo quiere decir una mejora. La prima es la que es. Si no tienes ninguna enfermedad, no te la voy a variar, y si la tienes, puedo mejorarte la sobreprima. Puedo mejorar ese porcentaje de extramortalidad que tienes por tener esa enfermedad. En caso de que hubiera distintos tipos de productos, como ha nombrado José Miguel, los preferenciales, es un modelo americano que no está tan extendido en nuestra sociedad, en la que la prima es más barata si tienes un estado de salud excelente. En este caso podría llegar a ser, podría llegar a ser, pero insisto, la prueba genética la llevas por algo, sobre todo si es una monogenética. No te voy a dar un preferencial porque no lleves uno de los genes que están involucrados en la diabetes. Esto no tendría ningún sentido. Pero tampoco tendría ningún sentido hacerte una rebaja porque no tengas el corea de Huntington con la hemofilia. Tendrías la mortalidad de tu tabla, la que se aplica en tu prima, pero serían los factores de riesgo y tu estilo de vida los que realmente te darían ese caso, esa definición de preferencial. Muchas gracias, Ana. Voy a dar paso a otra pregunta que dice: ¿existen en España laboratorios para marcadores genéticos? ¿Coste? ¿Merece la pena para la comercialización masiva del seguro de vida? No sé si José Miguel quiere contestar o... Está mejor Antonio conteste esa pregunta. Claro que existen ya laboratorios que te miden la genética, pero es importante conocer quién está detrás de esos laboratorios, eso primero, y segundo, el coste. El coste, hay una leyenda extendida que la genética es muy cara. Bueno, yo ante eso siempre digo lo mismo. Primero se hace una vez en la vida, que es caro no en salud. Se hace una vez en la vida. Y segundo, no es cara. Hay laboratorios que, con todos mis respetos, quizá lo han hecho caros pues porque cobran unos costes muy elevados, pues porque tiene mucho personal o por X factor, ¿no? Realmente un estudio genético muy bueno de una patología no puede pasar mucho más allá de entre 300 y 400 euros, más o menos, mucho más allá. Hombre, hay algunos más complejos y tal, hay excepciones obviamente, mucho más allá hay que sospechar que quizá están cobrando más de lo debido, y sí hay algunos laboratorios en España buenos para hacer genética, en España y en otros sitios del mundo, evidentemente. Ana, sí. Yo además añadiría que me gustaría recordar un hecho que me ha ocurrido con otra serie de pruebas. ¿Cuánto costaba un escáner hace 15 años, 15, 20 años? Costaba mucho. ¿Cuánto costaba una resonancia magnética? ¿Por qué? Bueno, pues porque costaba que la industria aseguradora entrara a aceptar este tipo de pruebas diagnósticas. En el momento que se generalizó su uso, su precio bajó. Estoy de acuerdo con Antonio que hay algunos laboratorios que han dado un sobreprecio a estos test genéticos. Como estos test genéticos son muy caros, las compañías de seguros no pueden introducirlo dentro de sus coberturas. Como las compañías de seguros que son los prescriptores masivos, en caso del sector privado no lo hacen, el precio no baja y entramos en un círculo cerrado. Si este tipo de pruebas estuviera más extendido y generalizado, su precio sería mucho más barato y la introducción, la comercialización masiva, como es en la pregunta, dentro de no solo el seguro de vida, sino los seguros de salud, sería posible, factible, y yo creo que es el futuro al que nos dirigimos. Antonio quería... Sí, bueno, he dicho, aquellos que valgan más de 300 o 400 euros, sospechar. También sospechen ustedes de aquellos que valen 60 y 90 euros. También existen también, existen. Cuidado, esos normalmente, en general, tienen su truco. De otra pregunta, están entrando muchísimas. Todas aquellas que se queden sin responder, trataremos de darle respuesta en estos días en Red Cumes. A ver, buenas tardes. ¿Cómo se enfrentan los seguros a la realidad que comentaba José Miguel Rodríguez, de que en unos años el médico de atención primaria conocerá el genoma de cada individuo y que, por tanto, probablemente nos demos cuenta de que todos los ciudadanos tenemos una probabilidad elevada de padecer una enfermedad determinada?
Claro, ya me gustaría a mí responder a eso, ¿no? Pero vamos a ver, se dice, y Antonio tiene mucha más autoridad que yo, que todo el mundo tenemos unos de 11 a 16, somos portadores entre 11 y 16 genes defectuosos. Algunos de ellos derivarán en enfermedad y otros no. Pero al hilo de anterior quería hacer un comentario para todavía meter más incertidumbre en lo que hemos comentado a lo largo de la charla. El otro día leí que hay institutos de fertilidad que están proponiendo que en el momento que los test genéticos, que la secuenciación del genoma, que ahora está en $4.000, llegue a 1.000, el Instituto de Fertilidad dice: yo con 8 embriones soy capaz de buscar el embrión perfecto, libre de cualquier tipo de enfermedad, pero no de los padres, sino de que sobre un catálogo genético ver que el niño sea casi perfecto. Esto ya, que técnicamente, otra cosa es que la ley no lo permita, pero técnicamente ya, y por coste, lo que decía antes Antonio, por coste sea asumible, estaríamos hablando ya de la búsqueda de la perfección genética. De hecho, es un ejemplo que no tiene mucho que ver, pero para que nos situemos un poco, el primer niño europeo que se eligió el sexo, que es un niño belga, ya tiene 12 años. Entonces, esto que hoy por hoy nos parece una cosa inimaginable, esto seguro que va a llegar. Entonces, ¿cuál es el escenario para el seguro de vida y salud cuando tengamos el médico de cabecera, tenga el mapa genómico de un paciente y que él sea capaz de diagnosticar o predecir o hacer medicina preventiva sobre predisposiciones genéticas asintomáticas? Pues lo que tiene que hacer el seguro es intentar acomodarse a los tiempos, escuchar lo que dice la biomedicina se traslada luego a la medicina clínica, y lo que tiene que hacer el actuario es siempre ir detrás, como siempre hace el derecho con la sociedad, siempre va detrás, pero al final intenta alcanzarla, pero nunca llega a alcanzarla de todo, ¿no? Lo que tendríamos que hacer es guías y protocolos de suscripción de riesgos que estén siempre alineados a la velocidad del desarrollo científico y de la práctica clínica. Sí, Ana, por favor. A mí me gustaría añadir que, y vuelvo a insistir, en el estilo de vida, que puedes tener ese genoma perfecto, pero si fumas te estás exponiendo a riesgo. Si bebes te estás exponiendo al riesgo. Si vives en una zona del mundo con una alta contaminación, te estás exponiendo al riesgo. Si vives en una zona endémica de determinadas enfermedades, te estás exponiendo al riesgo. Por lo tanto, es una constante relación del individuo con el entorno y de la responsabilidad del individuo ante ese riesgo. No vamos a poder evitar esa parte. Entonces entiendo que aunque se conozca el genoma, habrá, y además esto nos lo ha enseñado en multitud de ocasiones Antonio, hay genes estropeados y genes correctores, y cuando uno se corrige el otro se estropea, y cuando corrige el que se ha estropeado se estropea a otro. Por lo tanto, estamos en un constante cambio. Pienso que no podemos pensar que el genoma va a ser un código de barras estático el resto de tu vida. Es un código cambiante. Y ahí está el riesgo, en el código cambiante. Yo, si me permites, Paula, Sí. por cerrar y por continuar, esto dentro de unos años no hablaremos de genoma, hablaremos del epigenoma. Y esto Antonio es un gran experto en esto y además nos está siempre alineando hacia ese tipo de investigación. Lo importante no es la genética en lo referente a lo que nos ocupa el seguro, sino la epigenética. Y eso, si queréis, Antonio, comenta un poco, porque eso sí que realmente es lo que decía Ana, es cómo se interrelaciona nuestro gen con el medio ambiente, con el exterior, ¿no? Bueno, pues sí, 2 palabritas. Epigenética, que es como dice José Miguel y Ana, cómo el ambiente afecta que un gen se exprese o no, que un gen tenga importancia en ti o no. Tú puedes tener una alteración genética y simplemente ser un portador de ella, que la transmites, pero en ti a lo mejor la enfermedad no ocurre nunca. Y eso está lleno de casos todos los días, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la epigenética? Pues es cómo el medio ambiente afecta a la expresión de un gen, y eso se puede empezar a medir. ¿Por qué? Pues esos factores ambientales, los fármacos, el estrés, los alimentos que tomamos, etcétera, en las zonas que regulan que un gen se exprese o no, hacen unos cambios químicos que se llaman acetilaciones, metilaciones. Son cambios químicos que hoy en día se empiezan a poder medir, y eso es la epigenética. Y siempre yo intento decir que ahora estamos hablando del código genético de una persona, pero en realidad
para ser ciertos, tendríamos que hablar del código epigenético de esa persona y que eso va a llegar. Otra pregunta dice, les ruego un comentario sobre la vertiente legal y ética del uso de información genética en la selección de riesgos. También sobre cómo considerar los rangos de incertidumbre. A ver, el tema legal. El tema legal es absolutamente complejo porque además no hay una unidad de criterio en los diferentes países donde se ha intentado regular. Hay países que consideran que se puede pedir libremente cualquier tipo de información genética a efectos de contratar un seguro. Hay países como España, por ejemplo, que lo prohíbe expresamente por el Convenio de Oviedo, y hay países que han llegado a lo que se llama el concordato o las moratorias, como Inglaterra, creo que es Alemania y Australia. O sea que no hay una respuesta unívoca a cuál tiene que ser la postura. El Consejo de Europa lleva trabajando en un Green Paper para que sea aprobado por el Consejo de Ministros, que se espera que sea este año o el año que viene, que intenta regular de una manera global, europea, cuál tiene que ser las consideraciones a efectos del seguro de la información del patrimonio genético de un individuo. Este Consejo de Europa, este comité que está presidido por el profesor Carlos Romeo, que hemos comentado antes, en el cual hemos participado los tres en un grupo de trabajo en la Universidad de Deusto, más o menos va por la siguiente idea. Es decir, mientras usted no tenga capacidad suficientemente predictiva, pues no debe utilizar un test genético. Es verdad que hoy por hoy, como comentaban antes los compañeros Antonio y Ana, que en las enfermedades poligénicas, pues la capacidad predictiva no es del todo muy precisa, y más teniendo en cuenta porque intervienen muchos genes y luego cómo interactúa también el ambiente y me puede hacer modificar o no. Pero la cuestión con lo que hemos tratado a lo largo de esta charla es que esto va a tal velocidad que la capacidad predictiva cada vez es mayor. Y entonces ahí, en el propio Consejo de Europa, se ha definido un criterio que le llaman el criterio de justicia actuarial. Quiere decir que es el principio de equidad, del principio de equidad y de información que nos hablaba antes Ana. Si el asegurador se encuentra siempre ante una desventaja en términos de información a la hora de contratar un seguro, hasta el seguro podría desaparecer, porque entonces la propensión a asegurarse sería siempre de las personas que tienen una predisposición genética negativa en términos de esperanza de vida o de morbilidad. Es un tema absolutamente complejo, no hay una respuesta uniforme por parte de los estados, y yo lo que creo es que la ciencia va a sobrepasar absolutamente a la legislación. Otra cosa es que por supuesto que hay que respetar y reservar los derechos del patrimonio genético del individuo y que nunca puede ser objeto de discriminación. Y esto también es un elemento de discusión, si tarificar y considerar el patrimonio genético es una situación discriminante o no. El Tratado de Lisboa, que es España en este caso lo tiene suscrito, dice que no se puede discriminar a nadie por razón de su genética. Y es uno de los ocho casuísticas, al igual que puede ser el género y la raza, la religión, de los que son absolutamente prohibidos de discriminar, ¿no? Pero por eso el debate es muy complejo, es absolutamente complejo, y por eso el sector asegurador necesita guías de actuación y protocolos de actuación, porque si no se puede meter en un lío que no sabe ni cómo salir, e incluso haciéndolo de buena fe. Solo puntualizaría una cosa, y es que cuando se habla de discriminación en el área de seguros, nosotros estamos hablando de estratificar el riesgo. No estamos diciendo tú sí, tú no. Estamos evaluando cuál es la situación de cada individuo. Muy diferente es al concepto social de discriminación, que lleva una connotación total y absolutamente negativa. Creo que es importante esta distinción. Antonio quería ampliar. Sí, yo precisamente muy de acuerdo con lo que dice Ana y José Miguel, además me viene muy bien lo que ha dicho Ana. Hoy en día con la genética podemos estratificar el riesgo, porque una persona tiene una alteración genética en el BRAC, que tiene que ver con el cáncer de mama y ovario, ¿no? O tiene una alteración genética en un canal de esos que les he dicho de la muerte súbita, y tiene una alteración genética. Bueno, pues no es lo mismo el tipo y dónde tenga esa alteración genética. Por ejemplo, los canales de iones del corazón, no es lo mismo que tenga alteración en una zona que esté justo en el polo del canal, por donde van a pasar los iones, que en una región un poco más lejana. Y eso se llama la patogenicidad
genética, que es en el fondo el riesgo de tener la enfermedad dependiendo de donde tenga la alteración, es decir, estratificación genética. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Ana y José Miguel, que la estratificación es fundamental. No podemos decir, tiene una alteración genética y hay que aplicarle tal prima. El conocimiento científico ya va más allá y eso habrá que aplicarlo en los seguros. Otra pregunta para los ponentes. Tengo una pregunta. ¿No podría generarse discrimen al poder predecir y conocer la probabilidad de enfermar de alguna persona, en especial en ámbitos donde la orientación es generar equidad en salud, comprendiendo la pobreza como un determinante social de la salud y donde quienes la sufren tienen mayor riesgo de enfermar y hacer complicaciones, y con sistemas de aseguramiento en salud? A ver si quieres la repito. Es un factor de... Está hablando de que aplicar las pruebas genéticas en un entorno de pobreza. Sí, eso parece, lo repito si quieres. No podría generarse discrimen al poder predecir y conocer. ¿Podría generarse? Discriminación. Sí. Al poder predecir y conocer la probabilidad de enfermar de alguna persona, en especial en ámbitos donde la orientación es generar equidad en salud. Comprendiendo a la pobreza. Vamos a como ver, determinante. Es que parece que las pruebas genéticas solo fueran en contra. No, lo que estamos viendo es al revés, van a favor. Si nosotros somos capaces de determinar qué gen evita esta enfermedad, ¿para qué vamos a dar un paquete de medicamentos que no sirve para nada porque lo que está alterado es el gen? Habría que cambiar la estructura de tratamiento. Entonces, no es que la genética vaya en contra o no se pueda utilizar en en entornos de pobreza. Creo que al revés. Creo que una vez que entendamos cuál es el proceso y que vuelvo a mi cuadro discriminatorio de enfermedades monogénicas o multifactoriales, solamente podré saber aquellas que son monogénicas y buscar su tratamiento. Las que son multifactoriales, el entorno de pobreza tiene un componente socioeconómico y político muy importante que está por encima de las pruebas genéticas. No podemos, ese entorno desafortunadamente no lo podemos variar con un tratamiento. Pero mi respuesta sería que es absolutamente positivo, que es todo lo contrario. Igual que se han ido introduciendo vacunas, pues se introducirían tratamientos o test diagnósticos que servirían para mejorar el tratamiento. Muchas gracias, Ana. Sí, yo quería añadir, si suponemos, por ejemplo, un escenario que se pudiera pedir historia familiar para hacer un seguro de vida, por ejemplo, o de salud, y viene una persona que su familia tiene 7 personas que han tenido, viene una mujer, y que en su familia tiene, familia directa, 7 mujeres más que han tenido un cáncer de mama. Tú, si no sabes nada más, le vas a aplicar ahí una prima de riesgo alto. ¿Pero por qué? Si tú le haces un estudio genético y ves que no tiene alteración genética, esa persona se está beneficiando de la genética para su prima, por ejemplo. Yo no te quiero decir para el seguimiento de su enfermedad probable, que en su caso no existe. La cantidad de pruebas que hay que estar haciéndola constantemente, seguimiento, etcétera, etcétera. Yo me he ido al cáncer, pero yo me dedico mucho a la cardiología, yo lo vivo. Niños que se les ponen desfibriladores que no lo necesitan, porque en su familia, y conozco una familia en concreto, hay 8 muertes con menos de 20 años. Pues por prevención se les pone un desfibrilador. Si a esa persona se le hace un estudio genético, no lo necesita. Le pone un desfibrilador, tiene su riesgo de muerte también. O sea, es un riesgo alto, y luego aparte que no es muy agradable tener desfibrilador de por vida, que te tienes que estar vigilando, etcétera, etcétera. Y lo mismo entiendo que se puede aplicar para el seguro. ¿Por qué te ha aplicado una prima? Porque en tu familia tengas estos antecedentes si tú no tienes esa alteración. ¿Pero por qué? Entonces la genética vale también, como bien dice Ana, para quitar gastos a gente que no lo necesita. Muchas gracias, Antonio. Vamos con la penúltima pregunta, porque por tiempo nos encantaría atender todas las preguntas, pero es imposible. Dice, ¿qué capital exigiría Solvencia II a una tarifa calculada con métodos genéticos? No sé si José Miguel quiere. Bueno, esa pregunta es complicadísima. A ver, vamos a pensar. A ver, en teoría, si un seguro se ha calculado con métodos genéticos o no genéticos, con biomarcadores, soy mucho más preciso en la determinación de la prima.
Al ser mucho más precisa la determinación de la prima, mi probabilidad de que se me desvíe el riesgo es menor, con lo cual tengo menos necesidad de consumo de capital en la medida que yo tengo mucho mejor medido el riesgo. O sea, así a bote pronto, pero la pregunta no es fácil, ¿eh? Pero en definitiva lo que me está dando la genética es mayor precisión en la valoración del riesgo. A mayor precisión, menor desviación sobre la media. Y a menor desviación sobre la media, menos necesidad de capital. Como conclusión, menos capital. Y gracias por la pregunta, ¿eh? Gracias a ti por contestar, que no era fácil. Y vamos por la última pregunta. Dice, la tasa de mortalidad no se basa en la edad, como podemos a través de biomédica predecir las edades de fallecimiento de un individuo. Disculpad porque la tasa de mortalidad no se basa en la edad. ¿Cómo podemos, a través de la biomedicina, entiendo, cómo podemos predecir las edades de fallecimiento de un individuo? A ver, la tasa de mortalidad, lo que hemos dicho es que hasta en un país desarrollado razonablemente, por debajo de 50 años, mi opinión es que la edad ya no es tan relevante como lo era hace 40. Entonces lo que tenemos que buscar es otros marcadores. Luego es verdad que la edad vuelve a ser muy relevante y a partir de los 95-100 la edad otra vez vuelve a ser irrelevante. Entonces, por debajo de los 50 años nos da igual utilizar la edad. La pregunta tiene dos connotaciones. Es la edad cronológica a efecto del seguro, podríamos empezar a prescindir de ella si el seguro terminara su vencimiento por debajo de los 50 años. Yo, mi opinión, y así que puede ser muy agresivo, es que si podemos obviarla. Ahora, ¿cómo podemos predecir la edad biológica de un individuo y como consecuentemente la esperanza de vida? Pues lo hemos tratado antes con lo que ha expuesto el profesor López Farré, ¿no? A través de un algoritmo vital que incluya biomarcadores de longevidad. Eso no es fácil porque hay que medirlos, hay que contrastarlos y hay que elegir qué son los mejores biomarcadores que expliquen mi grado de envejecimiento biológico y luego combinarlo con los factores de estilos de vida con una encuesta que sea capaz sobre valores poblacionales, encuesta de estilos de vida con un conjunto de batería de preguntas que seamos capaces de predecir cuáles son las variaciones de esperanza de vida sobre la media poblacional. Entonces los biomarcadores con bioparámetros de longevidad más combinado con la esperanza de vida podemos determinar el algoritmo vital. Eso sin ninguna duda, y en eso estamos empeñados en trabajar y llevamos trabajando un año y yo creo que dentro de poco tendremos algún tipo de solución interesante. Bueno, vamos a dar por concluido el turno de preguntas. A modo de reflexión, decir que los avances genéticos van a ir dándonos la pauta, que se deberá llegar a una mayor especialización de riesgos y coberturas y, por lo tanto, se deberá trabajar en la innovación de nuevos productos en esa línea. Quisiera agradecer a los ponentes la claridad de sus excelentes exposiciones y su colaboración, que ha conseguido generar el interés de un gran número de asistentes, que a su vez han hecho infinidad de preguntas, que se quedan muchas en el tintero y que trataremos de dar respuesta a través de Red Cumes. Recordar que todo este webinar ha quedado grabado y en los próximos días estará la sección multimedia de Red Cumes y de forma muy especial agradecer a todos los que nos han seguido y han hecho posible que esto funcione. Muchas gracias y hasta pronto.